Para definir el término barriada, es importante tener en cuenta que este se delimita en base al entorno sociopolítico y económico del Perú entre los años 40 y 60, puesto a que las grandes masas se vieron forzadas a buscar una mejora para sus comunidades. Esto se manifestó debido a que las demandas por la igualdad de derechos fueron totalmente desatendidas por parte del Estado, en contraste con la situación que existía sobre todo en Lima. Por tal razón nace la idea de emigrar a lugares urbanos del territorio peruano y encontrar un espacio para poder habilitar, pese a que en un principio estuvieran al margen de la formalidad. No obstante, dicha población trajo consigo su propia cultura y forma de vida. En consecuencia, se establece el término barriada como una zona urbana poblada, inicialmente por masas campesinas, que con el paso del tiempo fueron considerándose parte del gobierno peruano. Bueno, hoy vamos a ir al barrio de Tiahuanaco, en la urbanización de Zarate, en San Juan de Lurigancho, y vamos a realizar algunas entrevistas. Buenos días, gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días, señorita. Gracias, estoy dispuesta a colaborar con su entrevista. ¿Cuál es su nombre? Tolentino. ¿Cuándo llegó? Bueno, muchísimos años ya, a un aproximado de los años 80. ¿Cómo era el lugar cuando llegó usted? Bueno, era prácticamente escampado, daba miedo, sin servicios básicos. No había nada, absolutamente, daba miedo. Bueno, teníamos que ubicarnos de alguna forma, de todas maneras. Bueno, ¿qué cambios sufrió el lugar comparando el tiempo que llegó y en la actualidad? Bueno, los cambios se han dado rotundamente diferentes. Con el correr del tiempo hemos superado, pues ahora ya tenemos luz, agua, desagüe, lo que antes inicialmente tuvimos que preparar o hacer una poza de allí, sacar nuestra agua, no había servicio de carros, nada pues absolutamente. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias también a usted. ¿Cómo era el barrio en sus inicios cuando recién llegó? Y yo recuerdo que de pequeña tenía mucha austeridad, no teníamos servicios, los principales servicios como es luz, agua, no había pistas, ¿no? Entonces había mucha carencia de esas cosas. El poder movilizarnos, no había carros. Desde muy pequeña, más las casas no estaban construidas o ya eran de triple A o simplemente unas que otras lesteras, ¿no? Muy sencillas, era un sitio muy sencillo. ¿Qué cambios ha habido a lo largo del tiempo? Relativamente es abismal, tenemos los servicios completos. Ya tenemos, se puede decir que tenemos hasta internet, las pistas ya están asfaltadas, ya tenemos una serie de líneas para poder movilizarnos y sobre todo que ha surgido mucho el comercio. ¿Los cambios que se han hecho con el paso del tiempo fueron positivos o negativos? Por supuesto, el emprendimiento de la gente, sobre todo en los negocios, centros de estudio, la facilidad de tener bancos, una serie de bancos, ¿no? Para todos aquellos que necesitamos. La primera pregunta es, ¿cómo era el barrio en sus inicios cuando recién llegó? En los inicios del barrio no recuerdo solo lo que mis padres me contaron. Que no habían los servicios básicos, no había alumbrado, no había agua, desagüe, todo era un terreno baldío y pues ellos empezaron desde abajo, ¿no? Y lo que yo recuerdo, había alumbrado eléctrico en las calles, hubo parques, construyeron parques, pistas, veredas. Ya, ¿y qué cambios ha habido a lo largo del tiempo hasta ahora? Muchos. La mayoría de las casas pues fueron urbanizadas, se mejoró mucho la movilidad, porque antes no entraba mucha movilidad, ahora sí
Bueno, el transporte en general se mejoró. Se ordené más o menos las calles y pues los servicios básicos se han mejorado bastante, colegios, las pistas, las postas médicas. ¿Y considera que los cambios que se han hecho han sido positivos, negativos? ¿Ha habido muchos o no? Hay más orden, hay un poco más de limpieza, claro que eso se tiene que mejorar todavía. En la parte negativa es la delincuencia. Si ya teníamos nosotros delincuencia, ahora con la llegada de los extranjeros esto ha empeorado. Falta mucho todavía por mejorar. Ok, listo. Muchas gracias. Después de haber observado y escuchado las entrevistas, damos como conclusión que ahora el distrito San Juan de Lurigancho, reconocido por el Estado peruano, fue una barriada, puesto que su proceso de poblamiento se dio a partir de la reforma agraria, cuando las grandes masas invadieron ese lugar. Pues ahora observamos que en ese lugar existen muchas facilidades y también los servicios básicos. Para complementar lo dicho por mi compañera, puedo decirte que el barrio Tiahuanaco era efectivamente una barriada, debido a que no contaba con los principales recursos básicos para poder vivir, recursos como son el agua, la luz o el desagüe. Por otro lado, los pobladores no tenían acceso rápido a movilidad, ya que los carros y autobuses no llegaban hasta este lugar tan alejado. Finalmente, añadiremos el hecho de que este barrio creció y se expandió debido a la participación e intervención de las masas que se asentaron en este lugar. Gracias.